Buenas noches, estamos al vivo. Hoy en este nuevo canal de YouTube que se llama Pensar en la Totalidad. Por favor, quisiera que nos vayan diciendo si estamos ya al vivo y estamos saliendo en directo. Aquí justamente, hablando aquí en la ciudad de La Paz, hablando de del tema de hoy que va a ser el... eh, el Año Nuevo Amazónico Andino Aymara y del Chaco, ¿no? Que justamente hoy se está hablando, se está en esta etapa cíclica, se está hablando o estamos entrando al año 5530. Ya, entonces esto es muy importante. Bueno, vamos a empezar justamente este análisis filosófico andino. Y bueno, me voy a presentar ante todo. Saludos a Arnaldo Quispe, que nos está viendo. Saludo cordial. Bueno, Arnaldo Quispe, ¿se está escuchando todo bien? ¿Nos puede dar, por favor, un bien o una manito, un dedito arriba si se está escuchando perfectamente? Por favor, eso le rogaría. Bueno, mi persona soy excelente, dice, se está escuchando bien. Ya. Soy licenciado en filosofía y cosmovisiones, ¿no? Sobre todo me he especializado en lo que es las cosmovisiones andinas y amazónicas, ¿no? Entonces se me han preguntado cuál es mi punto de vista, qué es lo que pienso sobre el Año Nuevo Andino Aymara y del Chaco. Entonces, se me preguntó eso, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Yo tengo estudios en teología, en filosofía y cosmovisiones andinas, ¿no? Entonces, bueno, otros me han debido ver en otras facetas, hablar en otros campos, pero hoy vamos a hablar del Año Nuevo Aymara, Amazónico Andino y del Chaco, ¿no? Me han preguntado cuál sería mi posición referente a este acontecimiento que hoy estamos viendo. Saludos a Guara Mamani, saludos. Ya se están empezando a enganchar las personas. Bueno, entonces, bajo esa formación teológica y en cosmovisiones andinas y filosofía, bueno, esto es importante, voy a hablar desde un punto de vista de la cosmovisión andina y vamos a abordar esta temática. Hoy se está celebrando, ya durante poco tiempo, se va a celebrar el año 5530 del Año Nuevo Aymara Amazónico y del Chaco, ¿no? Entonces, ¿por qué no solamente ya se habla de lo andino y se ha extendido también a lo referente al Chaco además y a los demás y a los demás ámbitos? Porque se está expandiendo esta celebración, ¿no? En lo que se llama más bien en la cosmovisión se llama lo que es el Wilcacuti, ¿no? Que es el Año Nuevo Aymara Amazónico y del Chaco, que se celebra cada 21 de junio. Cada 21 de junio se empieza a celebrar justamente, cada 21 de junio se recibe el Año Nuevo Aymara Amazónico Andino y del Chaco, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. En la cosmovisión andina, y digo cosmovisión entre comillas porque se está pensando incursionar otra palabra, otro concepto, se está tratando de analizar o plasmar otro concepto que no sea cosmovisión, porque la finalidad justamente del pensamiento amáutico andino
de este pensamiento es justamente la descolonización, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, se plasma que toda filosofía occidental y sobre todo griega debe ser desechada y debe haber una nueva construcción, de lo que es un pensamiento andino amáutico, ¿no? Lo que sobre todo lo ha empezado a hacer en su tiempo Fausto Reinaga, ¿no? En todo el pensamiento que él ha tenido, como la Revolución India y bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí es entonces que se empieza a plasmar nuevos conceptos andinos, nuevos conceptos filosóficos andinos y nuevos principios filosóficos también, como reciprocidad, complementariedad, ¿no? Entonces, por eso digo cosmovisión entre comillas, porque cosmovisión es una palabra en griego que significa cosmos, universo, y visión, un paradigma, una forma de ver, ¿no? Un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo, en el cual en esta forma de ver el mundo hay muchas otras formas de ver también. Saludos a Anderson Gutiérrez, igual. Saludos a Lean también, que nos está siguiendo en este nuevo canal de YouTube de filosofía y otras cosas más que iremos abordando. Y hoy vamos a analizar, vamos a hacer una reflexión filosófica andina de lo que es el Año Nuevo Aymara Amazónico, el Año Nuevo Aymara Amazónico y del Chaco, ¿no? Entonces, bajo este aspecto y bajo la, entre comillas, cosmovisión andina, el tiempo no es lineal. Y hay que empezar a analizar esto, porque generalmente la crítica a la filosofía occidental es que el tiempo es lineal, ¿no? Pero para la cosmovisión andina, y vuelvo a hablar entre comillas, cosmovisión, pues el tiempo es cíclico, ¿no? Todas las cosas finales deben volver a un principio, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué estoy hablando de estos conceptos filosófico-andinos? Porque, primeramente, en el Año Nuevo Aymara Amazónico Andino y del Chaco, pues mismamente lo que se hace es que lo que se celebra es que el sol vuelve a nacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcar. Ahora, he escuchado algunos comentarios señalar y decir o hacer algunas críticas al Candelario gregoriano y decir o relacionar la Navidad con el cristianismo, ¿no? Es decir, nos han impuesto la Navidad, ¿no? Y nos han impuesto a la Navidad, y justamente ha venido eso con un pensamiento cristiano, y además, ¿no? Bueno, es lo que debemos salir de eso, ¿no? Primeramente queremos contextualizar algo. La fiesta de Navidad no es una fiesta cristiana, es una fiesta sincrética, sobre todo, por ejemplo, cuando se adora, no se adora, pero cuando se empieza a simbolizar a Papá Noel. Entonces, tiene una construcción cultural del dios Odín, ¿no? Que es un dios europeo. Y por otra parte, ahí cuando se empieza a hablar de los arbolitos, pues es una construcción cultural de lo que es de la adoración a la diosa Acera, que no tiene nada que ver con el cristianismo, por si acaso, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcarlo. He escuchado a algunos amautas hablar y decir, ¿no? Bueno, relacionar las fiestas de fin de año y empezar a hacer una crítica de lo que es la Navidad, y además relacionarlo con una fiesta cristiana. Quiero decirles que Jesucristo no ha nacido el 25 de diciembre, y aquí además no es una fiesta cristiana, es una fiesta sincrética, y eso lo podemos ver también en la historia, ¿no? Sin embargo, entendiendo eso, lo que se va a celebrar hoy bajo ese calendario de la filosofía andina
es que el sol va a volver a nacer, va a volver a dar sus fuerzas, y eso es lo que se llama la quinta era, ¿no? Ahora, como es una filosofía nueva, se está empezando a construir, a trabajar todo esto, se está empezando a construir, ¿no? Se está empezando a reflexionar esto. Se dice 5530, ¿no? Entonces, cuando se habla del año 5530, esto está sujeto a una reflexión filosófica andina, por supuesto, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Está sujeto a una reflexión filosófica andina porque se necesita, ¿no?, diferentes conocimientos interdisciplinarios, se necesita diferentes pensamientos, dicen ellos, ¿no?, la filosofía andina. Entonces, eso es lo que se está planteando, ¿no? Pero por consenso se puede decir que se está celebrando para la cosmovisión andina o filosofía andina el recibimiento del año 5530, ¿no? Ahora, ¿por qué el quinto sol? Porque los amautas dicen, y siempre voy a hablar de los amautas, en filosofía andina se dice que son los sabios. Ellos pues están celebrando que cada 1000 años es una era para ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Como estamos estamos recibiendo el año 5530, estaríamos pues en la quinta era del sol. Esto siempre sujeto a pues investigaciones y reflexionar y reconstituir saberes ancestrales, que es lo que se busca con la descolonización y todo lo que es la filosofía andina, ¿no? Ahora, lo peligroso de lo que he ido viendo, bueno, es que se ha ido relacionando mucho con la cosmovisión de Mesopotamia. Lo digo peligroso porque Mesopotamia tiene su identidad cultural y religiosa propia, que para mí no tendría que por qué mezclarse con la religión a la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, pues es muy importante reflexionar que lo que yo trato de hacer, y por lo menos yo como pensador en el ámbito de la filosofía, lo que yo trato de hacer es que se dé una identidad cultural religiosa muy aparte de cualquier otra religión. Lo que menos le va a hacer bien a la cosmovisión andina, no le va a hacer bien, es que tenga una religión sincrética o una mezcla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que yo voy planteando es que no se puede ir trabajando a partir de la cosmovisión mesopotámica, ¿no? Porque la mesopotámica tiene su individualidad y tiene su identidad cultural, y la cosmovisión andina, y en este caso todo el pensamiento amáutico, si quiere llamárselo así, bueno, debe tener su identidad cultural y debe ser además independiente, ¿no? Porque si no, entraríamos otra vez en religiones sincréticas que no han hecho nada, no han traído nada bueno a diferentes pensamientos. Bueno, esto es muy importante. A todo este pensamiento y entendiendo todo lo que es la cosmovisión andina, es muy importante entender que, entonces, entendiendo esos conceptos, y lo que se trata de hacer es una búsqueda de una identidad cultural y religiosa independiente andina o andina masónica, más allá de cualquier pensamiento sincretista. Bueno, entonces quiero empezar diciendo que el Año Nuevo Aymara se le llama también el Huilcacuti, ¿no? El Huilcacuti, Huilca significa en Aymara, si quiere, en Aymara significa el brillo, la regeneración, la fuerza, y el Cuti también es el nuevo renacer. Entonces, para eso se llama Huilcacuti, ¿no? Y es muy importante porque en el caso de las cosmovisiones andinas, lo que se relaciona demasiado es el final de la temporada de cosecha o el comienzo nuevo del ciclo agrícola, ¿no? En el caso de la, entre comillas, voy a repetir, cosmovisión andina,
bueno, lo que se hace es trabajar o guiarse a través de la siembra y la cosecha de la papa, ¿no? A partir de la siembra y de la cosecha de la papa es en que empieza a calcularse el tiempo, ¿no? A partir de eso. Ahora, en la cosmovisión guaraní ya no es la papa, sino es el maíz, ¿no? Porque es muy importante el maíz en la cosmovisión guaraní. En la cosmovisión andina es muy importante la papa, ¿no? Porque es una forma de calcular también el tiempo. Y en ese sentido, cuando se habla del Wilcacuti o el año o recibimiento del año 5530, está diciendo la cosmovisión andina que se va a empezar a calcular el tiempo, el espacio o el Pachacuti a partir de justamente estos calendarios agrícolas, ¿no? Vuelvo a repetir, en el caso de la cosmovisión andina es la papa y en el caso de los guaraníes, por ejemplo, es el maíz, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo. Bueno, a partir de eso, lo que se hace en el Wilcacuti, se hace diferentes ritos y diferentes espiritualidades, o este concepto es de lo espiritual que hay que también reflexionarlo. Lo que se trata de hacer es la búsqueda o el recibimiento del retorno del sol, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque al yo hablar de una identidad cultural independiente andina que debe ir más allá o debe tener un grado de independencia hasta religiosa con lo que son las filosofías griegas, porque de eso se trata la descolonización, pues tenemos que entender que los griegos también adoraban al sol. Los griegos adoraban al sol, pero con el nombre del dios Apolos, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que dar una identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del summa camaña, del vivir bien, que va en desmedro del vivir mejor, que son conceptos filosóficos andinos, pues hay que también desprenderse del pensamiento aristotélico, del buen vivir plasmado en Aristóteles, de la ética nicómaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el reto que se tiene para los pensadores en la cosmovisión andina, ¿no? Tratar de separarse de lo occidental y de la aculturación misma que ha traído, dicen ellos, en el ámbito o en el pensamiento de un sistema de pensamiento, si quiere llamárselo así. Bueno, entrando a este análisis, el retorno del sol es lo que se celebra en el Wilcacuti, y además esto ya se va a hacer una preparación a partir del 20 de junio, ¿no? Los amautas empiezan a despedir al sol saliente y empiezan a acoger al año entrante o al sol entrante. Es por eso que hablo del retorno del sol. Es por eso que es inverosímil preguntarse qué es el tiempo para la cosmovisión andina, qué es el tiempo que es el tiempo que va más allá de lo occidental, ¿no? Ahora, hay diferentes discusiones, hay diferentes reflexiones y decir, para lo occidental el tiempo es lineal y para la cosmovisión andina es cíclico, ¿no? O el Amauta José Illescas dice, no, es cíclico y espiral además habla, ¿no? Entonces, y cuando habla de filosofía occidental, hasta empiezan a hacer diferentes críticas a lo que es el cristianismo, ¿no? Y eso es un poquito que estoy viendo esas fallas que se están dando. Para la Biblia el tiempo es cíclico igual, en Eclesiastés 1:8 eso lo pueden ver, es igual cíclico. Bueno, pero cuando se habla de lo lineal, se puede relacionar más que todo al pensamiento de San Agustín de Hipona, ¿no? Entonces ahí es donde se plasma lo lineal. Pero bueno, esas son reflexiones que lo vamos a hacer de repente en el canal más adelante. Sin embargo, el Wilcacuti
o el retorno del sol es cuando el sol el sol está en la constelación del Gran Orión, que es la constelación más famosa, ¿no? Y también es la culminación de la cosecha nueva de la época de la siembra, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que hacer un análisis de lo que es el tiempo y el espacio, de lo que es el Pachacuti y también de lo que es la chacana, ¿no? Porque la chacana, a partir de la chacana, es un calendario también la chacana, señores, en el que se empieza a reflexionar, empieza a trabajarse en un pensamiento ideológico político nuevo, ¿no? Que en esa ciclicidad que se da, ¿no? Entonces es también importante entender lo que es la chacana, ¿no? Como o lo que se llama la cruz del sur, o la cruz andina también lo llaman, ¿no? Yo me quedo más con el concepto de la chacana, que también es muy importante para analizar el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces es a partir de la chacana donde al analizar la reflexión del tiempo y del espacio es que se empieza a analizar el tiempo a la inversa de las manillas del reloj, ¿no? Es a partir de ahí, ¿no? Entonces se hace una inversa a las manillas del reloj, que eso tiene su pensamiento, si quiere llamárselo así, amáutico filosófico andino. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, el 20 de junio los amautas se preparan para despedir el año saliente y además el 20 de junio hay un tiempo de día de transición de año viejo y nuevo y otorgar y recibir energía espiritual, o lo que es en el Aymara el Ajayu, ¿no? Ya, el Ajayu. Ahora, el Ajayu es una energía, ¿no? Hiska Ajayu, Hachajayu, ¿no? Y los Ajayus, en diferentes filosofías se empiezan a relacionar con diferentes energías o chakras en el cuerpo, lo llaman, ¿no? Lo peligroso es eso, que a veces se van relacionando con religiones hindús. Eso es lo peligroso y eso hay que tratar de que no sea así, porque debe tener una independencia, una identidad cultural, religiosa y filosófica, lo andino. Y eso es lo que se debe hacer, ¿no? Pero bueno, el Ajayu es una energía, ¿no? Es una energía. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El día de transición del año viejo al nuevo se otorga y recibe energía espiritual, dice, ¿no? O sea, se recibe energía espiritual, ¿no? Ahora hay que tratar de conceptualizar y buscar un concepto filosófico en Aymara para entender lo que es lo espiritual para el hombre andino, ¿no? Porque lo espiritual puede entenderse como algo muy general, o espiritualidades, ¿no? Va más allá de un concepto, es muy general. Entonces, ahí hay que trabajar también, hay que investigar cuál sería el concepto en el Aymara o cuál sería el concepto para estudiar lo que es la espiritualidad. Sin embargo, en el día de transición del año viejo al nuevo, se otorgan y reciben energía espiritual de la partida o nacimiento del sol, el resurgir del sol, y a partir del resurgimiento del sol va a salir una nueva conducta espiritual, ¿no? Entonces, ¿para qué ellos reciben los rayos del sol? Para justamente buscar una nueva conducta espiritual. Y esto es muy importante, porque un principio filosófico andino es, por ejemplo, mirar el pasado para construir el futuro. Nunca se mira el pasado, dicen los amautas, para destruir el futuro, ¿no? Se mira el pasado para construir el futuro, no para destrucción. Y esto es muy importante, de repente, en ese repensar filosófico andino, que el constructo filosófico cultural debe ser, aún en lo político, recordar lo pasado para construir lo futuro,
¿no? Lo contrario a eso sería retroceder en el pensamiento filosófico andino, ¿no? Porque en la dualidad que plantea la filosofía andina no es una filosofía marxista ni siquiera socialista, porque en el materialismo dialéctico y en la dialéctica misma hay una lucha de contrarios, ¿no? En la cosmovisión andina no hay eso, sino más bien se trata de salir de esa dialéctica hegeliana idealista o materialista dialéctica de confrontación. No es así. La filosofía andina plantea no un dualismo de lucha entre esa dualidad, sino más bien es una complementariedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Amauta José Illescas empieza a plantear nuevos conceptos filosóficos andinos y empieza a hacer críticas al materialismo dialéctico de Marx y también, por supuesto, a la dialéctica hegeliana y también a la dialéctica platónica, ¿no? Entonces, a partir de ahí es de ir en contra de la cosmovisión griega y plantear un nuevo, una nueva filosofía, un cosmocimiento lo llama José Illescas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, volviendo a entender lo que es el Wilcacuti, es un día de transición de año viejo y nuevo y otorgar y recibir energía espiritual de la partida o nacimiento del sol, el resurgir del sol, una nueva conducta espiritual, ¿no? Posteriormente, cuando todos estos procesos del nacimiento del sol, de la energía espiritual, todo eso hay que estudiarlo con diferentes conceptos en Aymara. Por ejemplo, el Silcastaña, el resurgir del sol, ¿no? Que se da el 20 de junio en la noche. La Silcastaña, ¿no? Perdón por la pronunciación en Aymara. De repente no se escucha bien, pero vamos a construir significados más que pronunciaciones. Es muy importante construir los significados en la cosmovisión andina más que la pronunciación. Entonces, cuando hablo del concepto filosófico andino o del concepto en Aymara, la Silcastaña es el resurgir del sol, ¿no? Entonces, y esto se da a partir del 20 de junio en la noche. Es por eso que los amautas ya deben estar en Tiwanaku, ya desde el 20 de junio, preparando el nacimiento o el resurgir del quinto sol, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo y qué es lo que se debe hacer en los años posteriores cuando se celebre el Wilcacuti? Se debe buscar la necesidad de investigar nuevas propuestas filosóficas como factor crucial para la revalorización de la visión de la realidad de las culturas. Y eso es importante. Como primera forma de investigación, y esto es un reto para los que hemos estudiado y somos licenciados en cosmovisiones andinas y filosofías, pues es la necesidad de investigar nuevas propuestas filosóficas como factor crucial para la revalorización de la visión de la realidad de las culturas, ¿no? Entonces, eso es el reto. Y además me llama mucho la atención lo que también ha trabajado, lo llaman así, a la Amauta José Illescas, también está Fausto Reinaga, y todo lo que es el pensamiento indianista, el pensamiento indianista, el pensamiento pachamamista, ¿no? Aún el pensamiento catarista, ¿no? Pero hay que empezar a reflexionar cómo es el pensamiento catarista, ¿no? Pero a partir de ahí es la búsqueda incesante de nuevas propuestas filosóficas. Y Illescas me llama mucho la atención el Amauta José Illescas. Amauta significa sabio, ¿no? Porque empieza a tratar de salir de lo que es la filosofía occidental perenne griega.
ir en contra del pensamiento occidental de lo que es, por ejemplo, la dualidad. Bajo este aspecto, el amado Tajosí Illescas, así lo llaman ellos, es la concepción de hombre va en contra de la dialéctica, en tanto que afirma que la existencia de opuestos o enfrentamiento entre ellos es un sistema de pensamiento occidental de opresión. Entonces, lo que él plantea es una unidad y un todo complementario. Eso debe ser la concepción del hombre, o lo que se llama en el ámbito filosófico andino, lo integral o lo holístico debe ser la unidad y un todo complementario. Entonces, eso es muy importante, porque a partir de ese pensamiento filosófico andino, el amado Tajosí Illescas va en contra del materialismo dialéctico de Marx y, por supuesto, el pensamiento hegeliano, ¿no? Entonces, esa es la escuela que tiene José Illescas, ¿no? No estoy diciendo que sea lo último que se deba hacer, no estoy diciendo que esa es la respuesta final, sino más bien estoy diciendo que ese es el pensamiento de descolonización que el mismo amado Tajosí Illescas habla, ¿no? Y piensa, y es el mismo pensamiento de Fausto Reinaga, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que el hombre debe pensar, ¿no? Y allí empezar a vencer ese pensamiento de cosificación del hombre, ¿no? De tratarlo como objeto. Entonces, José Illescas habla de un todo, lo humano y lo natural, lo humano cósmico, el consenso y el equilibrio, que son conceptos que hay que hablarlos más adelante, que el tema no es justamente eso. Pero cuando hablo de la filosofía del uno y del todo, es justamente lo que en el Wilcacuti se debería hacer. No una contradicción o una lucha de opuestos o dialéctico marxista, dice José Illescas. Y aún lo ha dicho así Felipe Quispe, ¿no? Porque él también planteaba desde el pensamiento catarista, trataba de salir de ese pensamiento occidental, ¿no? Fausto Reinaga también lo hizo, ¿no? Entonces lo ha tratado de hacer, y esa es la lucha incesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando Felipe Quispe dice, ha llegado el tiempo de luchar de cerebro a cerebro, ¿no? Entonces esa es la búsqueda, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que cuando se habla de estos conceptos, o lo que se va a hacer en el Wilcacuti es recibir la energía del sol, pero a partir no de una lucha de contrarios, sino de una búsqueda total de la verdad y de lo que es el hombre a partir del pensamiento holístico, ¿no? Y esto es muy importante también reflexionar. Entonces podemos decir que a partir de ahí, de lo intersubjetivo, no desde lo intercultural para mí, sino desde lo intersubjetivo, donde hay una relación que asume la tierra, la naturaleza y el cosmos, pues a partir de ahí, de lo intersubjetivo, es de lo que el hombre va a empezar a buscar, y el hombre andino, el Jaque, va a empezar a buscar ese pensamiento de complementariedad. Bueno, además dice, en este sentido, lo que se hace o debería hacerse en el Wilcacuti es plasmar una nueva filosofía de unidad, de identidad cultural y una filosofía intersubjetiva, buscando la identidad cultural de cada cultura como identidad, que eso es lo que se debe hacer. Bueno, también así se saldría de la enajenación o de la filosofía occidental de individuos que piensan más en lo material que en lo espiritual, ¿no? El despojo que ha tenido, dicen, ¿no?, en el ámbito del concepto filosófico de lo que es la culturación, en la aculturación que ha habido, la separación, se le ha separado al hombre andino de lo cultural y se le ha metido lo material. Y es ahí donde se ha olvidado de lo espiritual.
Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, a partir de eso, se va a plasmar una nueva filosofía de unidad. Para ya ir terminando con este pequeño, he tratado de hacer un pequeño resumen. Hay que entender que el tiempo y el espacio para la cosmovisión andina es muy diferente a lo que es la filosofía griega. Por ejemplo, en la filosofía griega, y hablando del pensamiento, sobre todo de la filosofía clásica o el concepto lingüístico de la filosofía clásica, no del griego koiné, ¿no? Porque el griego koiné ha sido escrita la Biblia. En el griego koiné, aquí lo deben ver, aquí tengo algunos libros de griego koiné, ¿no? Entonces, no de este griego, sino del griego clásico, donde han escrito los filósofos o los discípulos, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles no ha escrito ningún libro, pero sí sus discípulos. Se manejan dos conceptos, que es el aion y el cronos, en el griego clásico. El aion se va a entender como el espacio y tiempo de la eternidad y la época de la vida del destino, y el cronos la duración del tiempo. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos conceptos del griego clásico, es lo que se va a plasmar la nueva forma de organización política, social, política y económica, de lo que es la determinación del tiempo y espacio en lo lineal, ¿no? Y sobre todo lo plantea eso Agustín, y también muchas escuelas escolásticas también. No tanto bíblicas, porque en la Biblia el tiempo es cíclico. Vuelvo a repetir, Eclesiastés 1:6, veanlo en adelante. El tiempo es cíclico, pero sí filosófico, agustinianos o sí escolásticos, porque han sido herederos del ion y el cronos y de ese pensamiento o esos conceptos del griego clásico. Entonces, a partir de ahí es lo que se va construyendo la vida, el destino, la duración del tiempo. Pero en la cosmovisión andina el tiempo es cíclico, como les iba diciendo, y es a partir que ahí el tiempo es infinito y el ser también, el tiempo y el espacio, que es el Pachacuti, también son infinitos. Entonces, a partir de ahí, el Amauta José Illescas va a decir que lo cíclico, el tiempo es cíclico y espiral, que se ve el presente, el pasado y el futuro como un todo o integral. A partir de ese pensamiento es que se debe entender pues el Wilcacuti. Bueno, entonces podemos decir, señores, que este tiempo es muy importante para los estudiosos en lo que son las filosofías o cosmovisiones andinas, porque es el renacimiento del quinto sol, entendiendo conceptos, filosofías intersubjetivas, yendo en contra de la descolonización, en contra de la individualidad. Es un pensar integral de un todo, o del pensar del ser humano a partir de la unidad y del todo. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que he tratado de hacer del tiempo y del espacio, y que es por lo menos darse una noción de lo que es el Wilcacuti o el Año Nuevo Amazónico del Chaco, que hoy va a ser el año 5530, que está sujeto todavía a investigación del pensamiento amáutico, ¿no? Este estudio lo estoy haciendo a partir como licenciado en filosofía y cosmovisiones, ¿no? Que es justamente la profesión que llevo. Entonces, esto es muy importante. Queremos saludar a René Quispelosa, ¿no? A Guaramamani Anderson Gutiérrez. Bueno, que les sirva esto de ayuda para entender la cosmovisión andina, o si quiere llamárselo así, yendo más allá de una cosmovisión, un conocimiento andino. Muy buenas noches.